Hola a todos, mi nombre es Rodrigo, y esto que voy a contar pasó cuando tenía unos 12 años, en la casa de mis abuelos, donde pasábamos las vacaciones de verano cada año. Era una casa grande de pueblo, de esas con corredor largo, patio interno y cuartos que uno iba descubriendo de a poco, porque nadie te los mostraba todos de una vez. Tenía ese olor específico de las casas viejas. De todos los cuartos de esa casa, había uno que desde el principio me llamó la atención, precisamente porque nunca estaba abierto. Al fondo del corredor, última puerta a la derecha, siempre cerrada con llave. No era un cuarto de herramientas, ni de almacenamiento. Tenía una puerta igual a las demás, de madera oscura con manija de metal, y por la rendija inferior, a veces, se filtraba una luz tenue, como si adentro hubiera una ventana que dejaba entrar el sol de la tarde. Pregunté una vez, solo una vez. Mi abuela me miró con esa seriedad que no necesita levantar la voz, y me dijo que ese era el cuarto de mi abuelo y que no se entraba. No explicó más, y como ya conté antes, uno aprende rápido a no seguir preguntando cuando los adultos bajan la voz o cambian el tema. Mi abuelo era un hombre de pocas palabras, de esos que comunican más con un gesto que con un discurso. Lo recuerdo siempre sentado en el corredor por las tardes, mirando el patio, con un café que nunca terminaba de tomar. Nunca fue un hombre expresivo, pero tampoco era frío. Era simplemente de otra época, de esas donde los hombres guardaban las cosas adentro y punto. Cuando yo tenía unos 8 años, mi abuelo empezó a perder el movimiento de las manos. Fue gradual al principio, y luego más rápido de lo que la familia esperaba. Una enfermedad degenerativa que los médicos explicaron con términos que nadie en la familia terminó de entender del todo, pero cuyas consecuencias eran claras. Primero, dejó de poder sostener el café, luego dejó de poder abotonarse la camisa solo, y eventualmente dejó de poder hacer cualquier cosa que requiriera precisión con los dedos. Escribir, firmar, sostener un lápiz. Todo eso desapareció en el transcurso de un par de años. Lo que no desapareció fue él. Siguió ahí en su silla del corredor. Siguió tomando su café, que ahora alguien le acercaba a la boca. Siguió mirando el patio con esa expresión tranquila que lo caracterizaba. Murió cuando yo tenía 12 años, tranquilo, en su cama, de noche. Mi abuela lo encontró en la mañana, con una expresión que ella describió como de alivio, como si finalmente hubiera podido soltar algo que había cargado mucho tiempo. Esa semana, la familia se reunió en la casa para el duelo y para empezar a ordenar las cosas. Fue entonces cuando mi mamá y mis tíos tomaron la decisión de abrir el cuarto del fondo. Encontraron la llave en el cajón de la mesita de noche de mi abuelo, una llave pequeña de metal oxidado que él había guardado ahí toda su vida sin que nadie se la pidiera y sin que él ofreciera nunca una explicación. Yo estaba en el corredor cuando mi tío mayor abrió la puerta. Me acerqué despacio, esperando no sé qué, algo que justificara años de misterio, algo grande, o perturbador, o extraordinario. El cuarto era completamente normal, una cama individual sin tender, un ropero de madera oscura, una mesita con una lámpara apagada y una silla frente a la ventana. La ventana daba al jardín lateral de la casa, el que nadie usaba mucho, con un árbol viejo y pasto crecido, todo cubierto de una capa de polvo que decía claramente que nadie había entrado en mucho tiempo. Los adultos empezaron a revisar el ropero, los cajones, buscando documentos o pertenencias que hubiera que organizar. Yo me quedé parado en la entrada, sin saber bien qué hacer con la decepción de que no hubiera nada extraordinario que ver.
Fue mi prima, una niña de 9 años que había entrado detrás de mí, quien lo vio primero. Me jaló del brazo sin decir nada y señaló la ventana. En el vidrio, desde adentro, había nombres escritos con el dedo en el polvo acumulado sobre el cristal. Una lista larga, en letra pequeña y ordenada, de arriba hacia abajo. Me acerqué a leerlos. El primero era el nombre de mi abuela, luego el de mi tío mayor, luego el de mi mamá, luego los nombres de cada uno de mis primos, uno por uno, en orden de mayor a menor, como si alguien los hubiera listado con cuidado y sin prisa. Y al final, en la parte inferior del vidrio, mi nombre. Me quedé mirándolo sin poder decir nada. Mi nombre completo, con los 2 apellidos, escrito con la misma letra cuidadosa que todos los demás. Mi prima fue la que llamó a los adultos. Vinieron todos a mirar, y el silencio que se instaló en ese cuarto fue de otro tipo al del duelo. Mi tío mayor fue el primero en hablar. Dijo en voz baja que debían ser nombres de personas que mi abuelo quería, que era su forma de tenernos cerca en ese cuarto donde pasaba el tiempo. Nadie respondió. Todos miraban los nombres en el vidrio sin decir lo que todos estaban pensando. Mi abuelo llevaba 5 años sin poder mover los dedos con la precisión suficiente para escribir una sola letra. Esa tarde nadie limpió la ventana. No sé si fue por respeto o por algo más difícil de nombrar. Lo que sí sé es que cuando la familia terminó de ordenar la casa y la cerraron para venderla, los nombres seguían ahí, y el cuarto quedó cerrado de nuevo con la misma llave pequeña de metal oxidado que encontraron en la mesita de noche. Nadie se llevó la llave. La dejaron en el mismo cajón donde había estado siempre. Algunos años después, ya adulto, intenté buscar una explicación que me cerrara, que los nombres los hubiera escrito alguien más en algún momento sin que nadie lo notara, que mi abuelo los hubiera escrito antes de perder la movilidad y el polvo los hubiera preservado, que hubiera algo que yo no estaba viendo. Pero mi nombre estaba ahí, con mis 2 apellidos, escrito por alguien que me conocía, en un cuarto donde yo nunca había entrado y al que mi abuelo llevaba años sin poder acceder solo. Eso es lo que no he podido resolver. Y con los años he aprendido que hay cosas que no se resuelven, que a veces lo único que uno puede hacer es cargarlas con cuidado y dejarlas ser lo que son. Una pregunta sin respuesta, un nombre en el polvo, y la certeza de que alguien, de alguna forma, te tuvo presente hasta el final. Me llamo Carolina, y esto que voy a contar tiene ya varios años, pero hay días en que se siente como si hubiera pasado la semana pasada. Mi hermano Daniel y yo nos peleamos por una tontería. No voy a decir por qué, porque a estas alturas ya no importa, y porque decirlo haría que sonara aún más absurdo de lo que ya era. Lo que importa es que llevábamos 3 semanas sin hablarnos, 3 semanas de silencio entre 2 personas que habían sido inseparables toda la vida. Era un martes en la tarde. Yo estaba en casa, haciendo cosas sin importancia cuando el teléfono vibró. Era Daniel. No contesté. Vibró de nuevo 10 minutos después. Daniel otra vez. Tampoco contesté. Me dije que ya llamaría después, que no estaba lista para hablar todavía, que la conversación podía esperar un día más. La conversación no podía esperar. 2 horas después me llamó mi mamá. Cuando vi su nombre en la pantalla, algo en mí ya supo antes de contestar. No sé cómo explicarlo, solo que el cuerpo a veces sabe cosas antes de que la mente las procese. Daniel había tenido un accidente en la carretera.
un impacto frontal en una curva que los peritos describieron como inevitable, dadas las condiciones de la vía esa tarde. Murió en el lugar. No hubo tiempo de nada. Me quedé sentada en el sofá con el teléfono en la mano después de que mi mamá colgó. No lloré de inmediato. Solo me quedé ahí mirando la pantalla, con las 2 llamadas perdidas de Daniel todavía visibles en el registro. Y entonces vi que había algo más. Un mensaje de voz dejado entre la primera y la segunda llamada. En esos 10 minutos en que yo había visto su nombre en la pantalla y había decidido no contestar. Lo abrí temblando. Era su voz, completamente normal, tranquila, sin ninguna señal de lo que iba a pasar 1 hora después. Me decía que la pelea era una tontería, que me quería, que iba a pasar por mi casa esa noche a reconciliarse, que tenía algo importante que contarme y que prefería decírmelo en persona. Escuché ese mensaje 4 veces seguidas sin moverme del sofá. Luego lo escuché una 5ª vez. Y fue en esa 5ª vez cuando lo escuché. Al fondo de la grabación, apenas audible detrás de la voz de Daniel, había algo más. Un sonido que al principio interpreté como ruido de la calle o interferencia de la línea. Pero mientras más lo escuchaba, menos se parecía a eso. Era una voz, baja, apenas un susurro, pero claramente una voz humana diciendo algo que yo no lograba distinguir bien. Escuché el mensaje una y otra vez durante esa noche sin poder dormir, subiendo el volumen, acercando el teléfono al oído, intentando aislar ese sonido del fondo. A veces creía entender una palabra y luego me convencía de que era mi imaginación buscando cosas donde no había nada. Semanas después, cuando pude salir de la peor parte del duelo, llevé el teléfono a un técnico de audio que un amigo me recomendó. Le pedí que aislara el sonido del fondo del mensaje y que me dijera qué decía. El técnico trabajó durante casi 1 hora. Cuando terminó me llamó y me dijo que me tenía los resultados, pero que quería preguntarme algo primero. Me preguntó si yo conocía el contexto del mensaje, quién lo había dejado y en qué circunstancias. Le conté lo básico, que era mi hermano, que había muerto ese día, que el mensaje era de esa tarde. El técnico hizo una pausa larga antes de continuar. Me dijo que la voz del fondo estaba clara una vez aislada, que no era interferencia ni ruido ambiente. Era una voz humana diciendo algo específico. Le pregunté qué decía. Me dijo que decía mi nombre, solo mi nombre, repetido 2 veces, en un tono que él describió como tranquilo, casi suave. Le pregunté si podía determinar de quién era esa voz, si era la misma de mi hermano. Me dijo que no, que había analizado las frecuencias y que la voz del fondo era claramente distinta a la de Daniel. Era otra persona, o algo que sonaba como una persona. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que había revisado los metadatos del archivo de audio del mensaje, que los metadatos mostraban la hora exacta en que la grabación había sido hecha. La hora que aparecía en los metadatos no era la hora en que Daniel me había llamado. Era la hora exacta del accidente. Me quedé en silencio del otro lado de la línea, sin saber qué decir. El técnico tampoco dijo nada por un momento. Luego me preguntó con cuidado si estaba bien. Le dije que sí. Le agradecí y colgué. He pensado en eso muchas veces desde entonces. ¿En quién dejaba ese mensaje exactamente? ¿En qué momento fue grabado realmente? ¿En quién pronunció mi nombre al fondo con esa calma que el técnico describió como tranquila, casi suave? Y sigo sin saber qué era lo importante que Daniel quería contarme esa noche. Esa pregunta sin respuesta es la que más pesa de todo, más que la pelea, más que las llamadas que no contesté, más que la voz del fondo que nadie supo explicar, porque las otras cosas con el tiempo encuentran algún lugar donde acomodarse.
pero las preguntas que nadie puede responder se quedan para siempre. Hola, me llamo Esperanza, y esto que voy a contar lo dudé mucho antes de compartirlo, no porque no sea verdad, sino porque hay partes que sé que van a sonar imposibles, y entiendo que eso hace difícil creerlo, pero lo tengo documentado de una forma que no tiene explicación, y eso para mí es suficiente. Mi papá murió hace 4 años. Fue una enfermedad larga, de esas que dan tiempo de prepararse, aunque uno nunca termina de prepararse del todo. Murió en casa, en su cama, rodeado de la familia. Fue un final tranquilo, dentro de todo lo que puede ser tranquilo cuando uno pierde a alguien que quiere. Los días siguientes fueron los que son siempre. Trámites, visitas, decisiones que hay que tomar, aunque uno no tenga cabeza para tomarlas. Uno de esos trámites fue organizar el velorio, y para eso necesitábamos fotos de él. Reunimos todo lo que había en la casa, álbumes viejos, fotos sueltas, archivos en el computador, todo lo que encontramos. Fue mi hermana la que encontró el rollo. Era un rollo de fotografía analógica, de los de 36 exposiciones, guardado en un cajón de la sala, junto a otras cosas sin importancia. Nadie recordaba haberlo puesto ahí, ni cuándo había sido tomado. Mi papá usaba cámara de película para las reuniones familiares. Siempre había preferido el análogo al digital, así que encontrar un rollo sin revelar no era extraño en sí mismo. Lo llevamos a revelar ese mismo día, porque pensamos que podía tener fotos de él que no tuviéramos en ningún otro lado. Fui a recoger las fotos 2 días después, el mismo día del velorio. Me senté en el carro antes de entrar a la casa y abrí el sobre. Quería verlas antes de mostrárselas a mi mamá, por si había algo que pudiera hacerle más difícil el día. Las primeras fotos eran de una reunión familiar de hacía varios años. Mi papá joven, mi mamá con el cabello más largo, mis hermanos de niños. Fotos normales de una tarde en el jardín de la casa. Las fui pasando despacio, deteniéndome en cada una, con esa mezcla de dolor y gratitud que tienen las fotos de alguien que ya no está. Llegué a la mitad del rollo y las fotos cambiaron. Ya no eran de la reunión familiar. Era el jardín lateral de la casa, el de las flores que mi mamá había sembrado 2 semanas antes, después de que mi papá murió, como una forma de hacer algo con las manos durante el duelo. Las flores apenas estaban creciendo, pequeñas, recién plantadas, exactamente como se veían en ese momento. Me detuve en esa foto sin entender lo que estaba mirando. Ese jardín no existía cuando el rollo fue usado. Mi mamá lo había sembrado después de la muerte de mi papá. Nadie había tocado ese rollo desde antes de que él muriera. Y sin embargo, ahí estaban las flores, recién plantadas, en un rollo que debía tener meses sin usarse. Pasé a la siguiente foto. Era mi papá, sentado en la silla de madera que estaba en ese jardín. La misma silla que habíamos puesto ahí 2 semanas antes, porque a mi mamá le gustaba sentarse entre las flores por las tardes. Sentado derecho, las manos sobre las rodillas, mirando hacia la cámara, con una expresión tranquila. Llevaba puesta la ropa con la que lo habíamos vestido para el velorio. Me quedé mirando esa foto durante un tiempo que no supe calcular, el sobre en una mano, la foto en la otra, sin poder mover ninguna de las dos, mi cerebro buscando una explicación que no encontraba, que era una foto vieja con ropa parecida, que el jardín era otra parte de la casa que yo no recordaba bien, que había alguna confusión con el rollo en el laboratorio, pero la silla era la misma, las flores eran las mismas, la ropa era la misma, y su expresión, esa expresión tranquila,
con la que miraba hacia la cámara era la misma que mi mamá había descrito cuando lo encontró en la mañana, como de alivio, como de alguien que finalmente pudo soltar algo que había cargado mucho tiempo. Entré a la casa con las fotos y llamé a mi hermana aparte antes de que nadie más pudiera verme la cara. Le mostré la foto sin decir nada. Ella la miró un momento largo y luego me miró a mí. Le pregunté en voz baja si ella veía lo mismo que yo estaba viendo. Me dijo que sí. Ninguna de las dos dijo nada más por un momento. Luego mi hermana me preguntó qué íbamos a hacer con la foto. No supe qué responder de inmediato. Pensé en llevarla a un experto en fotografía para que verificara que era original. Pensé en descartarla, en no mostrarla, en actuar como si no existiera. Pensé en todas las explicaciones posibles y en por qué ninguna era suficiente. Al final, tomé la misma decisión que uno toma cuando se enfrenta a algo que no tiene respuesta lógica. Decidí dejarlo ser lo que era, sin intentar convertirlo en otra cosa. Esa tarde durante el velorio, puse la foto entre las demás que habíamos reunido. No la señalé, no la expliqué, no llamé la atención sobre ella. Solo la puse ahí junto a las otras como si fuera una foto más de las muchas que mi papá se había tomado en vida. Varias personas la vieron durante el velorio. Algunos preguntaron cuándo había sido tomada. Les dijimos que no sabíamos exactamente. Nadie preguntó más. Al final del velorio, mi mamá recogió todas las fotos. Cuando llegó a esa, la sostuvo un momento más que las otras. La miró con esa calma que tienen las personas que ya han llorado todo lo que tenían por llorar y que han llegado a un lugar más tranquilo del duelo. Luego la guardó con las demás, sin decir nada. Esa noche, antes de dormir, le pregunté si había notado algo especial en esa foto. Me miró un momento y me dijo que sí. Le pregunté qué había notado. Me dijo que en esa foto su papá se veía bien, que se veía descansado, que hacía mucho tiempo no lo veía con esa expresión y que le alegraba tener una foto así de él para recordarlo. No le dije nada más. No le expliqué el jardín ni la ropa, ni el rollo que nadie había tocado. No tenía ninguna explicación que darle y tampoco quería quitarle lo que esa foto le estaba dando. A veces pienso que esa fue la última foto que mi papá quiso tomarse, que de alguna forma que no entiendo y que probablemente nunca voy a entender, encontró la manera de estar ahí, en ese jardín nuevo que él nunca vio en vida, con esa ropa que nosotros elegimos para él, mirando hacia una cámara que nadie sostuvo, para decirnos que estaba bien, que estaba descansado, que podíamos soltar,